90 años. Cooperativa junto a ti. Pareciera que fue ayer, pero han pasado muchos años. La selección chilena volvía a un mundial y allá lejos, en Sudáfrica 2010, ganaba un partido mundialista por primera vez en 48 años. Sí, 48 años. Primero se impuso ante Honduras y después ante Suiza. Ahí está Paredes, sin ángulo, un costado, el centro, arriba, ¡gol! No ganábamos un partido en un mundial desde el mismísimo Chile 62, o sea, era para celebrar, y seguramente te acuerdas, pero los partidos de Sudáfrica 2010 eran muy temprano en la mañana, pero eso no impidió que miles de personas se juntaran a ver los partidos en la pantalla gigante del Paseo Ahumada, de la Plaza de la Constitución e incluso en el centro de ciudades como La Serena. Pero ¿te imaginas reunirte con cientos de personas en el Paseo Ahumada para escuchar un partido por la radio? Más todavía, a escuchar una pelea de boxeo en la radio. Así ocurría hace algunas décadas. El box era un deporte muy popular y el 8 de febrero de 1970 hubo un hito fundamental para la radio cooperativa. Ese día a las 9:15 de la mañana, el púgil chileno Godfrey Stevens retaba al campeón mundial de peso pluma, el japonés Choso Saiyo. La expectación era total, el mundo del deporte tenía los ojos y claro los oídos puestos en Tokio. Del ojo derecho, cruza, viene Steven, pero es violentísimo el japonés, está primando, llevando iniciativa. Radio Cooperativa, en alianza con Televisión Nacional de Chile, transmitió el match desde Tokio. Esta fue la primera transmisión deportiva vía satélite, completamente en vivo, desde el otro lado del Pacífico. El Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Sergio Brodfeld, fue parte de esa transmisión. Siempre contaba esta historia de cómo esta verdadera hazaña técnica fue posible gracias al uso de la misma tecnología que apenas un año antes, el 69, había permitido que los chilenos y chilenas vieran en directo la llegada del hombre a la luna. Y sobre la pelea, bueno, el chileno perdió después de 15 rounds disputadísimos y quedó para la historia de nuestro deporte, pero también de la radiofonía. El saludo cordial. Yoshio Shirai, el ex campeón del mundo, sube a saludar a los protagonistas de este match estelar. Son los minutos, el saludo. Estamos llevando entonces la emoción de boxeo a través de este esfuerzo extraordinario para llevar la figura de nuestro campeón en un match estelar por el Campeonato Mundial de Boxeo Profesional. Bien, ya se inició entonces el combate, primer round. Los dos hombres, Vasaillo con la izquierda adelantada, tratando de acercarse Steven, que se va moviendo, está en el propio rincón del campeón, sale ahora, bailoteando, moviéndose, mientras el campeón, que luce pantalón verde, mientras el nuestro, pantalón azul con cinturón rojo, trata de eludir. Que no se larga, nos ha tensado el estómago y hemos vivido unos minutos increíbles cuando se está dando ahora el fallo favorable a Choso Saillo, favorable a Choso Saillo. Retuvo su título el campeón mundial Choso Saillo sobre el challenger, el chileno Godfrey Stevens. ¿Cómo estás? Soy Cecilia Rovaretti y te doy la bienvenida al segundo capítulo de Cooperativa junto a ti, el podcast en que celebramos 90 años de la cooperativa. En este episodio vamos a conversar sobre la tecnología detrás de la radio, de cómo ha cambiado en 90 años. Te vamos a contar cómo es que la cooperativa llega a tu casa, a tu auto o donde sea que la escuches. También vamos a hablar de la tecnología del sonido y de esos hombres y mujeres que trabajan día a día para que la radio se escuche en todas partes y con la mejor calidad. Muchas gracias y la verdad que feliz de celebrar un aniversario tan notable como 90 años. Nuestro primer invitado en este capítulo es Pablo Phillips, jefe de ingeniería de Radio Cooperativa.
Transmite la cadena radial La Voz de Chile desde sede 76, Radios La Cooperativa de Santiago de Chile. Transmite la primera cadena chilena de emisoras La Voz de Chile por Radio Cooperativa de Santiago de Chile. Pablo, si vamos a hablar de la tecnología, bueno, empecemos por el principio, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la radio? Sé que es un tema súper técnico, pero súper interesante también. ¿Cómo podríamos explicar en simple ese proceso mágico que permite que la radio llegue a sus auditores y sus auditoras? Bueno, la radio tiene normalmente los estudios, que es donde estamos ahora, ¿no es cierto? Y en los estudios tú tienes dos tipos de generación de información. Las personas que están en vivo y que hablan directamente a un micrófono, o los programas que están envasados en una base de datos o en algún sistema de almacenamiento digital. Ahora, estas señales pasan por lo que se llama por la consola de audio, que es donde el radiocontrolador ajusta niveles, ajusta la tonalidad, la mesa de audio. Claro. Las mesas de audio de todos los estudios están interconectadas en una matriz de audio que tenemos en el primer piso. Entonces, esas señales de audio que recibimos en lo que nosotros llamamos el TOC, que es el Centro de Technical Operation Center, de ahí sale el Centro de Operaciones Técnicas. Que digamos que son como unas máquinas gigantescas, como estos servidores que uno siempre lee, ¿no? Ahí hay un montón de equipos, servidores tanto del sistema administrativo como servidores del sistema de gestión de audio digital. Es una sala de máquinas al final. Una sala de máquinas. Pero para lo que recibe el auditor, la señal que nosotros tenemos de la matriz de audio, que es la que queremos transmitir finalmente, se manda a la planta transmisora que está en el Cerro San Cristóbal por un radioenlace, que es un transmisor pequeñito que va punto a punto desde Maipú 525 en este caso hasta la cumbre del Cerro San Cristóbal, donde está nuestro transmisor principal. Adicionalmente, esa señal también se sube al satélite para que pueda ser recibido por las estaciones de la red de cooperativa. Okay. Y también se manda por internet o por otros medios, pero la señal principal va desde los estudios hasta la planta transmisora por un radioenlace. Y en la planta transmisora hay un receptor de enlace que recibe la señal de radio que nosotros le mandamos y la inyecta en el transmisor que tenemos en el Cerro San Cristóbal. El transmisor es una caja negra, digamos, que por un lado recibe audio y por otro lado entrega una señal eléctrica que alimenta la antena. Se transforma el audio en electricidad. En una señal eléctrica, pero de la frecuencia de la radio. O sea, okay, perfecto. El audio, digamos, lo embebe en una señal eléctrica de frecuencia, en este caso, 93.3 megaciclos. Y la antena es un traductor de señal eléctrica a señal electromagnética, que es una señal que se propaga por el espacio, que es lo que te permite que tú lo recibas en un auto o en un receptor portátil o en lo que sea. En el libro La verdad está en los hechos, de los periodistas Carolina Espinosa y Carlos Alzamora, se retratan algunas de las hazañas técnicas de los primeros años de cooperativa. Una de ellas en 1938, durante la transmisión de una ceremonia en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El presidente Arturo Alessandri solicitó que se incluyera un número de ópera, pero en aquel tiempo era un verdadero problema trasladar a Viña del Mar a toda la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Santiago. La solución fue única, sin precedentes. Los técnicos de cooperativa se las ingeniaron para que la orquesta ejecutara la ópera desde Santiago, mientras los cantantes líricos la interpretaban en Cerro Castillo. Se realizó una transmisión conjunta impensada para la época. En esos años, la radio tenía ondas cortas bajo la denominación
CE970 y 1190. Eso le permitía cruzar las fronteras chilenas y llegar a todo el continente. Pero todo un hito ocurrió en los 50, cuando Cooperativa instaló las antenas más altas de Latinoamérica. Sí, las más altas de Latinoamérica. La transmisión en onda media, o sea en AM, era más estable en términos de recepción y cobertura. Y esas antenas permitían llegar con audio de calidad y muy lejos. Uno tiene que pensar que en los años 50 en Chile no había ni internet ni televisión, y por otro lado era una época en la cual había pocas estaciones de radio, no había radios FM, había poco ruido eléctrico, porque el ruido que generan los tubos fluorescentes, las fuentes de poder de tu computador, etc., ese ruido tiene muchas componentes que caen en la banda que ocupan las radios AM. Por eso cuando la radio AM hoy día la escuchamos tiene como Hoy día las radios AM se escuchan mucho peor que lo que se escuchaban en los años 50. Y como te digo, normalmente dentro de un edificio de hormigón, cuando tú recibir una radio AM es muy difícil. Claro. Bueno, en esos años, y como las condiciones de propagación en la banda AM eran mucho mejores que ahora, porque había menos ruido y porque había menos radios, y las radios tienden a interferirse unas con otras. En esa época se construyeron plantas transmisoras de gran envergadura. En particular, la planta transmisora que construyó Radio Cooperativa tenía un transmisor de 75 kilowatts de potencia, que era un monstruo. ¿Dónde estaba eso? Eso estaba en Huácar Martínez. Y la antena consistía en 2 torres de 246 metros de altura cada una. Eran las torres más altas de Latinoamérica. Lo que se decía en esa época, que la Radio Cooperativa era la voz de Chile para toda América. Y con esa potencia, tú cubrías toda la zona central de Chile durante el día y la noche. Porque, déjame hacerte un paréntesis, la radio AM tiene 2 formas de propagación. Una por una señal que va por el suelo, por la tierra, y que esa llega, ¿qué te digo? En el caso de esta planta de Cooperativa, con esa potencia y con esa antena, puede haber llegado 300 o 400 kilómetros al sur y al norte de Santiago. Pero en la noche hay lo que se llama la onda celeste, que es una señal que sube hasta chocar con la ionosfera y rebota y puede llegar a miles de kilómetros de distancia. Ahora, esa señal está disponible solo después de la puesta de sol, porque es la hora en que la ionosfera refleja la onda celeste, digamos. Wow. Entonces, en muchas partes había gente que a partir de la tarde, digamos, escuchaba diariamente la Radio Cooperativa en otros países, en Brasil o en Argentina, miles de kilómetros. Bien, vamos poniendo ahora las cartas sobre la mesa. Aquí está la correspondencia en la casilla 298 B corta Santiago. ¿Dónde está? No sé, porque se me extraviaron las cartas. Ah, no, aquí aparecieron. Ya. Comencemos atendiendo esta carta que nos ha enviado, a ver, Nancy. La tecnología en la radio no solo tiene que ver con antenas y métodos de transmisión, también tiene que ver con el sonido. ¿Cómo hacer para llegar a la audiencia con la mejor calidad? Aquí surge una figura fundamental en la radiofonía desde sus inicios y hasta hoy, que es la figura del sonidista o radiocontrolador. Marcos Concha es uno de los radiocontroladores de la Radio Cooperativa. Llegó en 1988 a hacer su práctica profesional y fue testigo de la transición digital. Cuenta que el radiocontrolador no solo vela por la calidad del sonido, también tiene la misión de llevar el ritmo de una transmisión. Actualmente y desde hace años, Marcos es el responsable de poner al aire los programas El Primer Café y Una Nueva Mañana. Cuando yo era niño y escuchaba radio, uno trataba de imaginarse cómo era, porque acuérdate que la radio, un locutor de radio no tenía cámaras como hoy día. Como decía el gran Sergio Campo, la radio del gran teatro de la mente. Que efectivamente, tú te tratabas de imaginar qué es lo que pasaba en la radio. Imagínate, yo alcancé a escuchar los radioteatros. Sí. Claro. Lo que aguanta el viento, me acuerdo.
Entonces tú te imaginas cómo lo harán, cómo lo hacían. Bueno, y el radiocontrolador pasó se acortó eso, a todo el mundo todavía le dice control, porque efectivamente esa persona, ese profesional, llevaba el control de lo que estaba pasando. O sea, las voces, los niveles, los volúmenes, la música, la cortina, la base, etcétera. Cuando abrir el micrófono, cuando cerrar, cuando ir a comerciales, la hora, todos los elementos que tiene una radio. Yo te podría simplificar la definición de un sonidista, de un radiocontrolador, hoy día es tener un súper buen oído. Estamos hablando del radiocontrolador, del rol fundamental que cumple por darle ritmo finalmente a la transmisión radial, pero creo que nos vayamos a lo que tú ya mencionabas, que tiene que ver con la tecnología de la radio. Desde el punto de vista de la pega que hacen ustedes como radiocontroladores, también ha habido un cambio gigantesco, te diría, cada vez en tiempos más acotados. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, cosa que hace 5 años no hablábamos en esta industria, ¿no? De acuerdo. Pero tú fuiste testigo de toda la transición. Cuando tú llegaste, ¿con qué te encontraste en la radio cooperativa? ¿Cómo operaba? Bueno, yo llegué a una radio AM, amplitud modulada, o sea, un corte del espectro sonoro a los 8 kilos. Como te digo, yo venía recién saliendo, estaba terminando mi carrera, con muy buen infra, sala de grabación, etcétera, en lo que significó la tecnología de ingeniería de sonido. Y llego a una radio AM que todos cintas magnetofónicas, deck, digamos, cassette. Y claro, imagínate que al aire, en algún minuto, estas cintas magnetofónicas que tú ponías un carrete y lo enchufabas con el otro y la gente... Para que la imagen mental se le haga a la gente, es como estas cintas de cine antiguas que había. Tal cual, ¿sí? Tal cual. La radio cooperativa tenía 5 de esas, la famosa Reebok B77, pedazo de máquina. Y en algún minuto, Pato, estaban las 5 al aire. ¿Cómo las 5 al aire? Las 5 al aire. En una decía qué sé yo, la hora en cooperativa. En otras reels salía la hora que tenía que salir. Después salía después de la hora tenía los avisos comerciales. Después de los avisos comerciales venía un servicio que hacía el departamento de servicio de la radio que encargaba a los locutores. Cosa que en algún minuto una reel le daba el pase a la otra. Le sirve en el Día de los Trabajadores de la Radio. Escucha lo que está sonando de fondo. Este es un video de fines de los 80, inicios de los 90, que muestra cómo se hacía entonces la radio detrás del vidrio, ¿no? Los clics que se escuchan son del radiocontrolador dándole play acá, allá, a los reels, a las cartucheras, cuánta cosa había. Al final era como un pulpo el radiocontrolador. Sí. Antes en radio se hacía más radio de la parte nuestra ahora. Hoy día todo sale a través de un computador, menos las voces de ustedes, los periodistas y locutores. Todo lo demás sale de un computador, con un clic, con un mouse. Eso antes todo se hacía mecánicamente. Imagínate, las 5 reels. Tenía 3 cartridges, tenía 2 tornamesas, tenía 2 decks y 2 CD-Play cuando llegaron. Cuando tú hablas de cartridge, yo me imagino los cartridges antiguos que usábamos en el Nintendo, por ejemplo. Era algo similar, parecido, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Que tenía una cinta magnetofónica dentro, que eso la fabricaba Eduardo Pití Cortí en la sala de postproducción de audio en ese tiempo. Pero eso que había una sola canción. Se reproducía solo canciones, solo música. Yeah. Las bases, los programas, el sinfín los famosos tambores claro. Estaban en esos cartridges. Eran muchos elementos que había que estar. No era fácil. Antes se hacía más radio que ahora. Lo tengo que reconocer hidalgamente. Sí, claro. Después viene la digitalización que facilita todo y eso simplificó harto el trabajo de varios, entre ellos el profesional del audio. Usted pregunta a Cooperativa y Cooperativa responde. Tú conociste, creo que alcanzaste a trabajar con Valdemar Christensen, un radiocontrolador histórico con más de 50 años en la cooperativa. Te invito a que lo escuchemos. Yo comencé a trabajar en radio en el año 1941-42, por casualidad. Yo tenía un amigo, un radiocontrolador, Amador Holguín, y lo iba a visitar a la radio CIEM en ese tiempo, y después se llamó Prat. Y bueno, ahí conversando, empecé a tirar la mano, de repente ya estaba poniendo disco y estaba dentro de la radio. Raúl Lara me trajo a la radio, 1944. Me acuerdo, 9 de septiembre de 1944. Trabajé en esta emisora ininterrumpidamente, no falté jamás estuve fuera hasta el 30 de mayo de 1996. Es decir, trabajé 52 años de un viaje. Esa fue mi labor en la radio cooperativa.
A mediados de los 80, la radio cooperativa conquistó un hito de suma relevancia en materia tecnológica. Se transformó en la primera emisora en transmitir AM estéreo. Pablo Phillips cuenta que hubo una particular anécdota detrás de aquel hito. Esto fue en el año 1986. El AM estéreo fue un tema que se trató durante muchos años y nunca cristalizó muy bien. Pero en ese momento la gente de IRT pensó que podía haber un mercado para vender radios de auto o radios fijas con AM estéreo. Pero no había ninguna radio en Chile que transmitiera AM estéreo. Entonces don Julio del Río, que era el gerente máximo de la IRT, llegó a un acuerdo con la radio Portales para traerle equipamiento de Estados Unidos para que pudiera transmitir en AM estéreo. Le iban a regalar como la infraestructura. Claro, ¿eh? que no era mucho el equipamiento, era un excitador AM estéreo más algunos elementos complementarios. Y a nosotros con Luis Ajenjo se nos ocurrió ganarle el Quien Vive. ¿Y qué hicieron? Y construimos un generador AM estéreo localmente. Construimos también un equipo al cual si tú le inyectabas una señal monofónica, te producía una señal estereofónica. Eso porque nosotros teníamos un solo enlace entre el estudio y la planta. Entonces mandábamos una señal monofónica del estudio a la planta. En la planta lo metíamos en esta maquinita que la señal monofónica la transformaba en estéreo, y esas señales las metíamos en el equipo que producía la señal necesaria para modular el transmisor y que se pudiera recibir en un receptor con AM estéreo. Y le ganamos el Quien Vive, salimos como 10 días antes que ellos. A las 8:30 de la mañana del 12 de noviembre de 1986, Cooperativa se transformó en la primera radio de Chile y la cuarta en América Latina en transmitir en AM estéreo, lo que permitía mayores matices sonoros. Tanto así que los propios artistas celebraron el hito. Este es Gervasio, en 1987. No por nada es la número uno, y yo creo que la gente sigue la línea de la radio. En muchas oportunidades hemos visto canciones que han sido realmente éxitos a través de que se han empezado a tocar en la frecuencia de Cooperativa, en su frecuencia de AM y estéreo, y la mayoría de los últimos éxitos de Piero, por decirte algo, de León, canciones del Flor, inclusive canciones mías, han sido la distancia. Marcos, hemos hablado con Pablo Phillips de la transmisión radiofónica, de las antenas, de la AM estéreo. Tú nos has contado un poco sobre cómo era la radio antes desde el punto de vista del radiocontrolador, del tratamiento de audio, ¿no? De los cassettes, las cartucheras, de estas grandes máquinas con cintas. ¿Cuándo cambia esto? Hablemos un poco de cómo llegamos al día de hoy. ¿Cómo transicionamos hacia lo digital, que es lo que la lleva hoy día? Y tú fuiste uno de los testigos directos de ese cambio, ¿no? Yo calculo que debe haber sido el año 95, había que cambiar todo. Todo estaba hecho, configurado para una señal AM. Ahora tenéis que pasar a la FM. Las cintas magnetofónicas se repasaban por un software en un computador. Fue una tremenda apuesta que se hizo. Imagínate que Dalet en ese tiempo no lo conocía nadie, que el software que hoy día marca la industria, tanto en Chile como en el planeta, haberse la jugado por esa alternativa. Fue muy visionario tanto Marcelo como la gente que está encargado de ese tema. Y la capacitación la recibimos acá, digamos. Viajó una persona de Francia que hablaba perfecto español y en 2 semanas nos capacitó a nosotros. Y nosotros tuvimos que capacitar a su vez a los demás colegas, digamos. Uh-huh. Pero imagínate pasar de todo lo que te estoy contando, de 5 reel, todos esos elementos que tenía un radiocontrolador para hacer un programa al aire a una pantalla en un computador. Fue un tremendo cambio. O sea, había que tener cabeza como para aclimatarse rápidamente a lo que iba a venir. Y imagínate que la generación nuestra, Pato, no solamente pasamos de un siglo a otro, sino que de un milenio a otro. Y en eso pasamos todos estos cambios que estamos hablando. Claro que sí. Entonces, había que pensar lo que con todo lo que las herramientas que tenías nuevas, cómo iba a funcionar la radio 50 años más. Y ya llevamos con ese software, imagínate, del 95. Claro, se ha ido actualizando, pero el mismo. Absolutamente. Claro.
Bueno, recién estábamos hablando de Gervasio, recordando a Gervasio, y bueno, cabe preguntarle en este caso, Marco, ¿qué pasa con la música? ¿O qué pasaba con la música? ¿Cómo se emitía? ¿Eran vinilos, cassettes? ¿Cómo fue esa evolución tecnológica desde el punto de vista de la música? La industria fue manejada en ese tiempo de la M y por varias décadas por los vinilos. La industria estuvo décadas reinada por el vinilo, ¿no? El cuidado que tenías que tener con el vinilo, porque se te podía rayar, una mugrecita. Se te saltaba. Exactamente. Pasó muchas veces uno tenía que dejar en la bitácora, no pudo reproducir esta canción porque se pegaba o estaba dañado el disco, etcétera. Había un muy buen catálogo discográfico que tenía la radio, que en ese momento el productor musical era un discotecario, digamos, el Luis Flores. Pero la cooperativa solo reproducía vinilos y muy poquitas canciones que eran una parrilla muy acotada, que en el famoso cartridge. El cartridge, sí, pero el 90% o más del 90% eran vinilos. ¿Cuándo se produce el cambio y a qué transitan? Pasamos a Dalet. Directamente, desde el vinilo. Directamente, sí. Pasamos un pequeño, una pequeña transición por los CD. Pero eso yo recuerdo que fue breve. De ahí pasamos a lo que es hoy día lo digital, que salga todo por el computador. Mejorando calidad igual. Absolutamente. Materia aparte son las grabadoras que utilizan los periodistas en sus labores de reporteo. Antiguamente eran de gran tamaño. Existieron grabadoras de cinta, grabadoras de cassette y digitales. Pero más allá del tipo, algunos de los hechos que han registrado las grabadoras de cooperativas son parte importante del patrimonio histórico. El servicio de prisiones, pese a que permitió toda clase de fotografías, tal vez por tratarse de un medio informativo más reciente, había prohibido el uso de máquinas grabadoras. Como esto, de 1963, cuando un avesado reportero escondió una grabadora entre sus ropas para ingresar a la cárcel de Chillán, el día que ejecutaron al llamado Chacal de Nahuel Toro. Son las 7:23. Jorge del Carmen Valenzuela Torres viene en estos momentos apareciendo ayudado por el presbítero Eloy Parra. Escuchen el ruido de los billetes. Marco, y ustedes trabajan directamente con un personaje que es súper importante en la radio, que son los locutores, las locutoras institucionales, que son los que le ponen voz a la radio finalmente. Estoy hablando, y la lista es larga, estoy hablando de Miguel Salinas, de Loreto Aravena, del Braulio Martínez, Raúl Soto, en otros tiempos Jaime Muñoz, Nacho Abarca, Manuel Guerrero, Fernando Solís, y ya muy para atrás la Yolanda Pablaza y Ofelia Gacitúa. Eso hace muchísimos años, pero quizás también uno de los más emblemáticos, el gran Petronio Romo. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Muchos confunden a Petronio con la voz institucional del famoso cubano que da la hora en Cooperativa. Muchos creen que él es Petronio. Muchos creen, trabajando en radio, hay unas cosas que he tenido que despejar, varias. Una, ¿quién es la voz institucional? ¿Quién el famoso que daba la hora? El famoso cubano. Los tambores. Oye, los tambores. ¿Quién es el dueño de esa? Y el diario Cooperativa con la música de Rick Wakeman. Viaja al fondo de la tierra. Todas yo creo que esas tres dudas que la gente siempre te preguntaba. Cooperativa. Mediodía en Chile. Esta es la hora en la cooperativa, hasta hace poquito, la hora que daba este locutor que es cubano, decías tú. ¿Cómo se llamaba? Jorge Raúl Guerrero. Jorge Raúl Guerrero, exactamente. Jorge Raúl Guerrero, ¿cuál es la historia de él? Mira, yo llego en el 88 a la radio y esto debió haber partido en los principios de los 80. Y a mí me llamaba la atención cómo dieron con las voces. ¿Por qué esa voz? Fue muy visionario para la época. Mira, yo al señor no lo conocí, al cubano, pero lo que sé de él es que él era actor. Incluso sale protagonizando algunas películas de la época. Actor de doblaje, locutor, hacía teatro. Era bien como versátil el hombre. Sí, estoy leyendo, por ejemplo, que él fue la voz narradora en Las aventuras de Superman. Cascola. En Casablanca.
en Bonanza, era un tipo notable, que además leía poesía, tiene discos, le encontré un disco en Spotify. Nunca prefieras el yes al sí de tu castellano. O sea, ahí te das cuenta que fue súper bien elegido esa voz para todo lo que vino después, digamos. Y a él lo traen a Chile, él vivía en Puerto Rico en ese tiempo, sí. Entiendo. Lo traen a Chile para grabar la marca de la radio y la hora. La hora la grabó minuto a minuto. ¿De las 24 horas? Sí, claro, la grabó completa. Pero yo recuerdo que la hora la teníamos en 2 cintas carrete grandes. Las horas. El tipo grabó el encabezado que decía cooperativa. ¿Ya? 3:15 minutos. 3:15 minutos. Después cooperativa. 3:16 minutos. 3:16 minutos. Eso fueron dos cintas de reel grandes. Él lo contratan y él se viene a un hotel mientras hacía todo lo que Cooperativa le había pedido, porque él no solamente grabó la hora, él grabó la presentación de la radio y la despedida de la radio. Venía el diario 4 que parte a las 0 horas, termina a 12:25, pero ahí la radio cerraba sus transmisiones y lo cerraba con la voz de este señor y la música de Jan Konirovich. Era presentación, despedida y las horas. Y toda la presentación de los programas, el diario Cooperativa, el urgente que dices tú, eso todo lo hacía Petronio. Y Petronio iba seguido a la radio. Está terminando un nuevo día. En el camino de las horas quedaron atrapadas 1,000 vivencias de cada uno de nosotros. En los años 90, la Cooperativa llegó al FM. El camino no fue fácil, recuerda Pablo Phillips. Primero obtuvimos la concesión de Radio Rock and Pop, que era de la compañía, digamos, en el año 92. Y que fue la primera radio espaciada a 400 kilociclos, porque las radios estaban en el dial de Santiago, las de 10 kilowatts estaban espaciadas a 800 kilociclos una de otra, y las de 1 kilowatt estaban espaciadas 600 kilociclos una de otra. Cuando hablamos de kilociclos, esto para explicarlo bien, estamos hablando que del 91.1 pasábamos al 91.9. Claro. Esa es la diferencia de 800 kilociclos. Claro. Perfecto. O sea, está muy espaciado y poquitas radios. Claro. Entonces, nosotros pedimos una concesión de FM para Radio Cooperativa y Subtel siempre contestaba que el espectro estaba saturado y que no se podía. Después de unas tremendas peleas le demostramos que sí se podía. Autorizaron a la radio Rock and Pop, y la radio Rock and Pop fue un batatazo, porque llegó a tener, 25 puntos de rating o una cosa así. Y por lo tanto se empezaron a generar más solicitudes por radio espaciada a 400 kilociclos, y hubo una pelea que duró años, de modo que la frecuencia 93.3, que es la de Cooperativa hoy día, fue otorgada el año 96. Pero como hubo una pelea que duró entre el año 92 y el año 96, digamos. Oye, y en el fondo lo que ustedes le plantearon a la Subtel es que podía haber más radios porque podrían estar menos espaciadas, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo era técnicamente eso? A ver, lo que pasa es que hay estándares internacionales que cuando usted te dan una concesión de radio, te dan lo que se llama una zona de servicio, una zona geográfica dentro de la cual la autoridad te garantiza que no vas a tener interferencias perjudiciales de otras radios. O sea, tú tienes tu antena y tu radio donde vas a estar libre. Ahora, las interferencias vienen de otras radios que están en frecuencias que no es la tuya, pero si tú tienes una radio que está espaciada 400 kilociclos de la tuya y tú defines tu radio como la radio interferida y la otra radio como la radio interferente, cuando tú estás cerca de tu planta, tu señal es muy fuerte y la señal de la radio interferente es más débil si la radio está más lejos. ¿Ya? Y a medida que te vas acercando hacia la planta de la radio interferente, ocurre lo contrario, que la señal tuya se va achicando y la señal de la radio interferente se va agrandando. Ahora, este fenómeno se minimiza cuando las estaciones están ubicadas en un mismo punto, con la misma potencia y con sistemas radiantes parecidos, porque la señal de la radio interferida y la radio interferente van decreciendo juntas. O sea, en el fondo la solución era poner las antenas y los transmisores juntos en un solo lugar, digamos. Poner las antenas y los transmisores juntos en un solo lugar, pero convencer a la autoridad de que eso
daba cumplimiento a las normas internacionales. CP700 radios espaciadas a 400 kilociclos que funcionan perfectamente bien, lo que demuestra que teníamos razón en lo que estábamos alegando. Bueno, Pablo, la radio sigue existiendo, sin embargo, en el día a día pareciera que la radio por internet y a través de aplicaciones móviles está cobrando cada vez más relevancia. En ese sentido, ¿tú cómo ves el futuro de la radio? Porque la radio digital, como existe en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, parece que ya no llegó a Chile. Cuando en Estados Unidos y en Europa partió la radio digital, la disponibilidad de internet era infinitamente menor que ahora. La manera de escuchar radio era escuchar radio del aire, pero con el paso del tiempo, ¿ya? Y con el 4G y el 5G y ahora con el 5.5G, en el auto, tú puedes recibir radios de cualquier parte del mundo que viene por internet y no por el aire. Claro que sí. Ahí cambia un poquito el concepto de radio, digamos. Entonces, claro. Ahora, el concepto de radiodifusión esencialmente tiene dos características. Uno, que tú lo que recibes son ondas electromagnéticas con un receptor, ¿no es cierto? En una cierta frecuencia. Pero asociado a eso, la radiodifusión tiene que ver con que es de libre recepción, que tú no tienes que pagar por. Tú compras el receptor, pero tú para oír la radio 93.3 no le tienes que pagar a la radio cooperativa, sino que es una señal que está disponible para todo el mundo. En el caso de internet no es así. Tú tienes que tener una cuenta de internet con algún proveedor. Ahora, hoy día todo el mundo tiene eso. Entonces, ahora la verdad, pues, que la radio, lo esencial no es tanto el tema técnico, sino que el que tú puedas crear contenido que se los puedas hacer llegar al público, pues si eso es lo que interesa. El valor del contenido. Ahora, ¿por qué medio se lo haces llegar al público? Eso va a ir evolucionando de acuerdo a la tecnología. Pero el concepto fundamental, que tú tienes auditores fieles porque tú les transmites alguna cosa que a ellos les interesa, va a seguir igual. Yo soy optimista en lo que viene. Tú a cualquier persona que le preguntes de la industria, un conocedor, te va a decir que la radio se tiene que ir adecuando a los tiempos. Yo lo que más escucho hoy son podcasts. Imagínate, si tú hablas con antigua gente de radio, todo el mundo te dice que esto es cíclico. En radio no hay nada nuevo, nadie te va a inventar nada en radio, está todo hecho. Solamente son ciclos que se van, un ciclo que se va, otro que va empezando, pero siempre son ciclos. Imagínate hoy día, te pongo el ejemplo de los podcasts que uno que me fascinó es Sergio Campo. Volvemos a lo que conversábamos delante, el gran teatro de la mente, volver a eso. Un contenido que sea para mí atractivo. Hoy día la industria te tiene que nutrir de eso. Es lo que se llama los nichos, finalmente. Absolutamente. Pero finalmente todo vuelve a la radio, y es bien interesante lo que tú dices en ese sentido de que la radio siempre sobrevive. Siempre sobrevive. Imagínate el último apagón que fue hace poco. En mi barrio estuvimos varias horas sin luz. Lo primero que hace, ¿qué es lo que hace? Lo primero que haces tú. Poner la radio. Poner la radio. Algo tiene la radio que es necesario. Absolutamente. Marco Concha, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Cooperativa junto a ti. Un honor. Pablo Phillips, muchas gracias por estos minutos, por haber participado de este podcast. Muchas gracias a ti, Pato, y cualquier cosa estoy a tu disposición. Una gracias. Yo pienso, bueno, las tecnologías avanzan, pero siempre la radio es fundamental, mucho. Mira, el futuro yo creo que siempre va a estar ahí. Yo creo que para uno como oyente va a estar ahí siempre, entonces uno puede contar con ella. La competencia dura con el tema de las redes sociales. La diferencia es que la radio te da más credibilidad, más confiabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, la radio es irreemplazable. Espero que la transformación, espero que la digitalización no nos haga perder la radio y que podamos llegar un poco más fácil a ella, a tener más acceso. Yo creo que estamos volviendo a la radio, los podcasts son radio. Entonces es circular, nunca va a morir. Casi un siglo, compartiendo el mismo aire. 90 años, Cooperativa junto a ti. En el próximo capítulo, los acordes del dial, la música y la radio.